Bienvenidos a Noches Aterradoras. Gracias por acompañarnos para escuchar esta nueva historia. En esta ocasión les traigo una historia aterradora. Agradezco su apoyo para hacer de este un gran canal de terror. Sin más por el momento, comencemos. Imagina comprar un simple objeto en un tianguis, solo para descubrir que has llevado a casa una maldición. Prepárate para conocer la aterradora historia de El Duende del Mercado. ¿Estás listo para sumergirte en una pesadilla de la que no podrás escapar? No querrás perderte ni un solo segundo de este relato. Todo comenzó una tarde de domingo en la Ciudad de México. Siempre he disfrutado de recorrer los tianguis, buscando tesoros escondidos entre la multitud de objetos y personas que llenan esos mercados. Ese día, el destino me llevó al famoso tianguis de Tepito, un lugar que, aunque caótico, siempre me ha parecido fascinante. Entre el bullicio y el barullo de los vendedores, algo capturó mi atención. Un pequeño puesto, casi escondido entre dos enormes lonas, parecía desprender una atmósfera diferente. Los objetos que lo adornaban no eran los típicos que uno esperaría encontrar en un tianguis. Había máscaras antiguas, estatuillas extrañas y amuletos desgastados, pero lo que realmente me atrapó fue un pequeño duende de cerámica, no más grande que mi mano, con ojos que parecían brillar con vida propia. Mientras lo observaba, una mujer anciana, de aspecto tan enigmático como el puesto mismo, apareció de la nada. Su piel era pálida y su cabello, largo y gris, caía enmarañado sobre sus hombros. Sus ojos, hundidos y oscuros, me observaban con una intensidad que me puso los nervios de punta. «Ese duende es para ti», me dijo con una voz que parecía un susurro. Su sonrisa era una mueca siniestra, una que no alcanzaba sus ojos, que permanecían fríos y fijos en los míos. No entendí por qué lo decía, pero algo en su tono me hizo sentir que no era una simple sugerencia, sino una advertencia. Sin embargo, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo, pagué por el duende sin hacer más preguntas. Mientras lo envolvía en un paño desgastado, la mujer murmuró algo que no entendí. Al entregármelo, me apretó la mano con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «No lo dejes escapar», dijo finalmente, antes de perderse entre las sombras del tianguis. El camino de regreso a casa fue inquietante. A medida que caminaba por las calles de la ciudad, sentía una presión en el pecho, como si algo pesado estuviera oprimiendo mi corazón. Intenté ignorar la sensación, atribuyéndola al cansancio, pero una vez en casa, las cosas solo empeoraron. Coloqué el duende en una repisa de la sala, pensando que era una buena pieza de conversación para las visitas. Sin embargo, desde el primer momento en que lo dejé allí, sentí una presencia en la habitación, una energía que no estaba antes. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños en la casa. Era como si pequeños pasos resonaran en el pasillo, acompañados de susurros que no lograba entender. Me levanté varias veces para investigar, pero no encontré nada. Pensé que sería el ruido normal de la casa, que tal vez se trataba de mi imaginación, pero cada noche los sonidos se volvían más intensos, más cercanos. Con los días, los fenómenos extraños se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Los objetos comenzaban a moverse por sí solos. Una silla que dejé en un lugar aparecía en otro. Las luces parpadeaban sin razón aparente y una sensación de ser observado me seguía a cada rincón de la casa. No tardé mucho en darme cuenta de que todo comenzó desde que traje ese maldito duende a mi hogar. Recuerdo una noche en particular cuando las cosas se volvieron verdaderamente aterradoras.
Me encontraba en la cocina preparando una taza de té de tila para intentar calmar mis nervios. De repente, el ambiente se volvió gélido y un olor nauseabundo invadió la habitación. Cuando me giré, vi al duende, no en la repisa donde lo había dejado, sino sobre la mesa, mirándome fijamente con sus ojos brillantes. Quedé paralizado, incapaz de moverme. Sentía que esos ojos me atravesaban, que estaban leyendo mi alma, buscando algo en lo más profundo de mí. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, intenté tocarlo para devolverlo a su lugar, pero en cuanto lo hice, una voz susurrante llenó la cocina, susurrando mi nombre con un tono burlón. Solté el duende de inmediato y retrocedí, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, el duende estaba de nuevo en la repisa, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el susurro continuaba, resonando en mi mente, incluso después de que el silencio volvió a la casa. Después de esa noche, mi vida comenzó a desmoronarse. El duende aparecía en diferentes partes de la casa sin que yo lo moviera. Su presencia se volvía más opresiva, más amenazante. Dormir era una tortura, porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se acercaba a mí en la oscuridad. Los sueños se convirtieron en pesadillas, siempre con el duende como protagonista. Lo veía caminando por mi casa, riendo con esa voz susurrante, moviendo objetos, causando caos a su paso. Y siempre, al final de cada sueño, se acercaba a mí, sus ojos fijos en los míos, y yo despertaba sudando frío, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Una noche desperté con una sensación extraña. Algo me estaba asfixiando, un peso inmenso sobre mi pecho. Abrí los ojos y vi al duende sentado sobre mi pecho, mirándome con una malicia que no había visto antes. Sus ojos, normalmente fríos y brillantes, ahora estaban inyectados en sangre y su boca estaba torcida en una sonrisa espantosa. Intenté gritar, pero mi voz no salía. El peso en mi pecho aumentaba y sentía que mi vida se escapaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, logré empujar al duende al suelo y el peso desapareció. Pero cuando encendí la luz, el duende ya no estaba. Lo busqué por toda la casa, con un nudo en mi garganta, pero no lo encontré. Volvió a aparecer en la repisa al día siguiente, como si nada hubiera pasado, pero sabía que algo en él había cambiado. Ahora, el duende no solo quería asustarme, quería matarme. Con el tiempo, los fenómenos empeoraron. Ya no eran solo ruidos o movimientos inexplicables. Las paredes comenzaron a sudar una sustancia negra y pegajosa que tenía un olor fétido. Los espejos se empañaban con palabras que no entendía, escritas desde el otro lado. Los aparatos electrónicos se encendían y apagaban solos, siempre reproduciendo el mismo sonido. Una risa baja y gutural que me ponía los pelos de punta. Desesperado, intenté deshacerme del duende, pero cada vez que lo sacaba de la casa, inexplicablemente, lo encontraba de nuevo en la repisa, como si jamás hubiera sido movido. Lo llevé a diferentes lugares, un río, un basurero, incluso lo dejé en la puerta de una iglesia, pero siempre volvía, más furioso y vengativo que antes. Mis amigos y familiares comenzaron a notar mi deterioro. Me volví paranoico, aislándome de todos, temiendo que el duende pudiera hacerles daño también. Ya no salía de casa, no comía, apenas dormía. Sentía que el duende me estaba consumiendo, robándome lentamente la vida. Los pocos que se atrevían a visitarme notaban la presencia opresiva en la casa, pero ninguno entendía el verdadero peligro al que me enfrentaba. Una tarde,
En un intento desesperado por encontrar una solución, regresé al tianguis de Tepito, buscando a la anciana que me había vendido el duende. Pregunté a muchos de los vendedores, pero nadie la recordaba. Algunos me miraban con lástima, otros con temor, como si supieran más de lo que querían admitir. Pero la anciana, el puesto, el duende, todo parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido. El regreso a casa fue angustiante. Sabía que el duende me estaba esperando, y esta vez sentía que no habría escapatoria. Al llegar, la casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Cuando entré en la sala, vi que todas las luces estaban apagadas, excepto una tenue luz que provenía de la repisa donde el duende siempre estaba, pero esta vez no estaba allí. El aire era denso, difícil de respirar. Caminé hacia la repisa, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando llegué, vi que el duende había dejado un rastro de huellas, pequeñas pero profundas, que se dirigían hacia mi habitación. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo mis pies, y esa risa baja y susurrante llenaba el aire. Cuando abrí la puerta de mi habitación, lo vi. Estaba sentado en mi cama, sus ojos brillando con una luz antinatural, su boca abierta con una sonrisa o una mueca que solo podía describirse como pura maldad. Sentí el frío recorrer mi cuerpo. Mis extremidades se congelaron, incapaces de moverse. El duende me observaba, y aunque no hablaba, sabía que estaba disfrutando de mi terror. En ese momento, comprendí que había cometido un error fatal al traerlo a mi vida. Este no era solo un objeto maldito, era un ser malévolo que se alimentaba de la desesperación y el miedo, y ahora estaba atrapado en su juego, un juego en el que nunca podría ganar. En los días que siguieron, los fenómenos paranormales se intensificaron a niveles insoportables. Las paredes no solo sudaban aquella sustancia negra, sino que comenzaron a mostrar grietas profundas, como si algo desde dentro intentara romperlas. Por las noches, los susurros se convirtieron en gritos desgarradores que resonaban en mi cabeza, impidiéndome dormir. Cada vez que intentaba escapar de la casa, las puertas se cerraban de golpe y las ventanas se volvían irrompibles. Era como si el duende controlara cada rincón de mi hogar, manipulando el entorno para mantenerme atrapado. Mis intentos de buscar ayuda fueron en vano. La gente pensaba que estaba perdiendo la cordura. Me veía demacrado, con ojeras profundas y la mirada perdida. Mis palabras eran incoherentes y mi desesperación era evidente. Una noche, los gritos cesaron repentinamente y un silencio abrumador llenó la casa. Era un silencio tan denso que casi podía sentirlo aplastándome. Temiendo lo que podría venir, me armé con un cuchillo de cocina, aunque sabía que de poco serviría contra una entidad sobrenatural. Avancé por el pasillo, cada paso resonando como un martillo en mi cabeza, hasta que llegué a la sala. Allí estaba el duende, de pie en el centro de la habitación, pero no era el mismo que había traído a casa semanas atrás. Ahora, su figura era más alta, casi alcanzando mi cintura, y sus ojos, antes brillantes y juguetones, eran oscuros y vacíos que reflejaban mi propia desesperación. Su sonrisa se había transformado en una mueca grotesca que mostraba dientes afilados y puntiagudos. No pude moverme. Estaba paralizado por el miedo. El duende levantó una mano y en ese momento las paredes de la sala comenzaron a cerrarse sobre mí. Era como si toda la casa estuviera viva, respondiendo a su voluntad. Sentí como el aire se volvía más denso, haciendo que respirar fuera casi imposible. Estaba siendo aplastado, no solo físicamente, sino mentalmente.
Sentía que mi cordura se desmoronaba, que mi mente estaba siendo destrozada por la fuerza de algo mucho más antiguo y malévolo que cualquier cosa que hubiera imaginado. Justo cuando pensé que todo había terminado, que finalmente sucumbiría a la oscuridad que el duende había traído, escuché un golpe en la puerta. Fue un sonido tan fuerte y abrupto que rompió el hechizo en el que estaba atrapado. La sala volvió a su tamaño normal y el duende, aunque aún allí, parecía haberse debilitado por un instante. Corrí hacia la puerta con la esperanza de que alguien hubiera venido a salvarme, pero cuando la abrí no había nadie, solo el frío viento nocturno de la Ciudad de México, que me golpeó el rostro como una bofetada de realidad. Salí corriendo para no regresar. Me fui a casa de un amigo a pasar la noche. Le conté lo que me pasaba. Él me escuchó y me ofreció su ayuda para abandonar esa casa. A la mañana siguiente empaqué mis cosas con la ayuda de mi amigo y dejé la casa. No podía seguir viviendo allí, no después de todo lo que había pasado dejando el duende en la repisa. Encontré un nuevo lugar, lejos de todo, y aunque la paz nunca volvió del todo, aprendí a vivir con los recuerdos. Sin embargo, cada vez que paso cerca de un tianguis, evito mirar a los puestos con objetos extraños, por miedo a encontrarme con algo que no debería haber sido descubierto. Y cada noche, antes de dormir, me aseguro de cerrar bien las puertas y ventanas, siempre con la sensación de que en algún lugar de la oscuridad el duende todavía me está buscando, esperando el momento adecuado para regresar. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche de terror, en Noches Aterradoras. Esperamos que hayas disfrutado del escalofriante viaje. Suscríbete a Noches Aterradoras para más historias que te harán temblar y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si te atreves, comparte tus propias experiencias paranormales con nosotros. Hasta la próxima noche, si te atreves a volver.